capítulo 22 de Apocalipsis, usted va a conseguir muchas revelaciones ahí, mucha tela que cortar, porque Dios, todo lo que habla es revelación. Dios habla del pecado, Dios habla del matrimonio, Dios habla de la provisión, Dios habla de echar fuera demonios, Dios habla de tantas cosas que nos habla la Biblia. Y por eso a través de esa palabra que nosotros podemos entrar, ¿verdad?, a un avivamiento, podemos entrar, ¿verdad?, a una sanidad, a milagros sobrenaturales, podemos entrar a través de la palabra. Si en mi casa no hay palabra, es imposible que yo pueda entrar en algo sobrenatural en mi vida, porque estoy dejando de leer la Biblia, estoy dejando de entrar en un mover o en una revelación que Dios me quiere enseñar. Porque Dios cada día quiere enseñarte una revelación. Y si no está la palabra, ¿cómo nosotros podemos entrar en ella? ¿Verdad? Los católicos la tienen en las casas, pero no la leen. La tienen ahí en un podium, ¿verdad? Lo tienen todo el día y toda la noche, pero no la leen. Ahora hay cristianos también que tienen la Biblia, pero no la leen. ¿Aló? Amén. ¿Me están escuchando? Hay gente que tiene la palabra, pero no la lee. Entonces la palabra pasa por encima de ellos, porque nunca ponen en práctica la palabra. Si nos ponemos a hablar lo que dice la ley de la palabra de Dios, nos ponemos a desglosar todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nos quedamos pequeños porque a veces no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es una ley, diga conmigo, la Biblia es una ley. Es la palabra que Dios dejó escrita. Todo lo que Jesús habló, lo dejó aquí escrito. 40 hombres eruditos escribieron la palabra de Dios para que todos nosotros, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla de los ministerios que Dios hizo, o el ministerio que Jesús delegó. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice la Biblia que a fin de perfeccionar a los santos. Diga conmigo, para perfeccionar a los santos. O sea que Dios perfecciona a través de sus hijos, a través de sus ministros, perfecciona a los creyentes. Los perfecciona ¿para qué? Para que ellos sean instruidos, capacitados, ¿verdad?, y enviados para que ellos enseñen a otros, porque esa es la palabra de Dios. Entonces aquí conseguimos todo lo relacionado, ¿verdad?, en el mundo en que vivimos, en lo que estamos rodeados, conseguimos la solución a través de la palabra de Dios. Amén. Ahí conseguimos todo lo relacionado a la palabra, lo conseguimos en la Biblia. Todo está escrito. Jesús no tiene que bajar para decirnos qué tenemos que hacer, porque Él dejó todo escrito en su palabra. Amén. Todo lo dejó escrito aquí para que todos nosotros nos movamos a través de ella. Cada uno de nosotros tiene una relación, ¿verdad?, una relación con el Señor. Cada uno debe tener una relación con el Espíritu Santo. Cada uno debe tener en cuenta que tiene que leer la Biblia, ¿verdad? Cada uno tiene que saber que cuando Dios llame a capítulo, a juicio, Él va a hablar en la palabra. Él nos va a enjuiciar a través de la palabra, porque la palabra ya está escrita. ¿Cuántos me están escuchando? Ya la palabra está escrita. Solamente hay que dejarse guiar por lo que dice la palabra. Ok, si hablamos un país, todo país tiene una constitución, una carta magna, ¿verdad? Y las autoridades, todos se tienen que guiar por lo que dice esa ley. ¿Sí me están escuchando? Los abogados tienen una ley, el tránsito tiene una ley, todos nos guiamos por lo que dice la ley. Ok, pero nosotros tenemos una ley que es infinita y que permanece para siempre, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿cuánto más grande es la palabra que unas leyes que instituye el hombre? ¿Aló? La palabra de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Ahí nosotros podemos relacionar nuestro matrimonio, cómo debemos instruir nuestro matrimonio, cómo debemos capacitar nuestro matrimonio, cómo debemos llevar nuestro hogar, cómo debemos llevar a nuestros hijos, cómo debemos establecer la iglesia, ¿verdad? Todo está escrito en la palabra de Dios. ¿Ven? Ahora vamos un momento a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y vamos a establecer un fundamento de la palabra del Señor. Quiero hablar en otra versión para que usted entienda específicamente, ¿verdad? Porque en otra versión tan mejor específica. Quiero que preste mucha atención. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2.
Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Acá nos dice de otra manera. Por eso que los predicadores tenemos que tener varias versiones, porque cuando tenemos varias versiones podemos interpretar mucho mejor la palabra. Dice, procura con diligencia, en pocas palabras, sé rápido. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, como dice, aprobado, como obrero o como trabajador o como cristiano que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diga conmigo la palabra. Dice que usa o que traza o que predica o que enseña la palabra de verdad.